San Antonio María Claret estuvo 3 veces en Roma. La primera en 1839, con el fin, decía, de presentarse a la Congregación de Propaganda Fide para ser enviado a cualquier parte del mundo. Regresó a Roma en 1865 para consultar sobre el tema del reconocimiento del Reino de Italia con el Santo Padre. El tercer viaje tuvo lugar en marzo de 1869 para participar en el Concilio Vaticano I. En este primer paseo visitaremos, entre otros, uno de los lugares claretianos más importantes, el noviciado de los jesuitas. Que disfrutes del paseo. El itinerario del paseo primero es de Piazza Barberini a Vía del Corso. Comenzamos en la iglesia y convento de San Basilio. De ahí subimos hacia la iglesia de San Andrés al Quirinal. Bajamos a la iglesia de San Vitale. Subimos de nuevo para visitar el Palacio del Quirinale. De ahí un largo camino nos lleva a la iglesia de los santos Vicente y Anastasio, junto a la Fontana de Trevi. Caminamos hasta la Plaza de España y nos encontramos con el Palacio de Propaganda Fide. En la Plaza de España visitamos el llamado Palacio de España y de ahí por la Vía del Corso a la iglesia y hospital de Santiago en Augusta, donde concluye nuestro paseo. Podemos empezar ubicándonos en Piazza Barberini, donde se encuentra la Fuente del Tritón, obra del Bernini. En la plaza desembocan varias calles importantes como la Vía Véneto, Vía del Tritón o Vía Barberini. La plaza toma su nombre de la familia Barberini, cuyo palacio se encuentra en las proximidades. Buscamos la Vía de San Basilio. A la derecha encontramos la iglesia y convento de San Basilio. La iglesia está dedicada a San Basilio, obispo de Cesarea de Capadocia, fundador de la Orden de los Basilianos. Fue construida por el abad general de la Orden de los Basilianos de Italia, don Apolinare Agresta, cuyo escudo de armas puede verse en los arcos de la iglesia. En el interior, una placa de mármol confirma la construcción. De especial interés histórico es el característico altar, cubierto de preciosos iconos, con numerosos retratos de Jesús, María y otros santos, y en la parte superior, en posición central, se puede admirar la Última Cena. Hay una hospedería contigua del Colegio Italo-Griego de Monjes Basilianos de Grottaferrata, que la hizo restaurar en 1682, como se puede leer en la inscripción de la puerta de entrada. Hoy en día, la iglesia sigue siendo gestionada por la Orden Basiliana Italiana de Grottaferrata, al igual que una parte del colegio adjunto, mientras que el resto es propiedad del Estado italiano. En aquella época era la residencia de los seminaristas españoles en Roma. Debido a la situación política de España, muchos seminaristas no podían ser ordenados en sus propias diócesis, ya que los obispos españoles tenían prohibido conferir las órdenes sagradas, por lo que una vez terminada la carrera, muchos ordenandos cruzaban la frontera y buscaban obispos en el sur de Francia o en Roma. Estos eran alojados en San Basilio. El padre Claret va a hospedarse allí apenas llegado a Roma por primera vez, el 6 de octubre de 1839, acompañado del padre Comas, superior del convento carmelitano de Santa María in Traspontina, a 1 hora de camino. A los pocos días marchó hacia San Eusebio para hacer los ejercicios espirituales.
Entre los seminaristas de San Basilio se encontraba José Chifré, futuro cofundador y superior general de los misioneros claretianos, que tenía entonces 22 años. Domingo Fábregas, futuro cofundador, llegó también a Roma a principios de 1840 para ordenarse y también se hospedó en San Basilio. Desde allí podemos desplazarnos descendiendo a Piazza Barberini, dejando el Palazzo Barberini a la izquierda. Llegamos a Vía delle Quattro Fontane y pasando por la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane, obra de Borromini, llegamos a la iglesia de San Andrés al Quirinal. La iglesia fue diseñada por Bernini y construida entre 1658 y 1670. El interior es rico en mármol, estuco dorado y pinturas. Se considera una de las joyas del barroco italiano. En el altar principal podemos ver el martirio de San Andrés del Borgognone. La segunda capilla de la izquierda está dedicada a San Estanislao Kostka, un novicia jesuita polaco que murió a la edad de 19 años, cuyos restos se encuentran en una urna de bronce y lapislázuli bajo el altar. El cuadro del altar es de Carlo Maratta y representa la aparición de la Virgen al Santo. En el pasillo, a la izquierda del altar, hay un monumento dedicado a Carlos Manuel IV de Saboya, que abdicó del trono de Cerdeña para ingresar en la Compañía de Jesús. Junto a la iglesia se encontraba el noviciado de los jesuitas, actual Secretaría de la Presidencia, fundado el 20 de septiembre de 1566, siendo el general de la compañía San Francisco de Borja. Comenzó a funcionar como noviciado en junio de 1569. El propio San Francisco de Borja, San Luis Gonzaga y San Estanislao Kostka residieron aquí. San Roberto Belarmino solía retirarse aquí durante un mes cada verano. En 1839, la casa estaba rodeada de viñedos, huertos y algunos pequeños olivos. En 1839, cuando Claret llegó el 29 de octubre, la comunidad contaba con 121 miembros, de los cuales 77 eran novicios. El propio Claret escribe en un autógrafo: El 29 de octubre de 1839 entré en la compañía y el 13 de noviembre de idem me dieron el hábito. El 2 de noviembre ya vivía en el noviciado, de modo que de la noche a la mañana me encontraba como jesuita. El 11 de noviembre, 2 días antes de comenzar su noviciado, se le pidió al postulante Claret que escribiera de su puño y letra y en latín, en un libro titulado Informationes Noviciorum Societatis Jesu, un resumen de su vida hasta ese momento. Esta página comienza con estas palabras: Ego Antonius Claret. Y es como su primera autobiografía. Durante los 3 años que estuve allí, vi claramente, con una luz superior, el engaño de las cosas mundanas, y así, después de pensarlo y considerarlo detenidamente, decidí dejarlo todo y seguir a Cristo en el estado clerical, para lo cual estudié en la misma ciudad de Barcelona la gramática latina durante 1 año más, siendo mi profesor don Francisco Artigas, maestro real. Gozo de buena salud, soy de baja estatura y no soy muy fácil de recordar. Estoy muy inclinado a los ejercicios espirituales, especialmente a visitar a los enfermos, a confesar y a exhortar al pueblo. Tanto es así que en estos ejercicios soy infatigable, como yo mismo he experimentado en estos últimos 4 años. Por diversas circunstancias, abandonó el noviciado en febrero de 1840.
A partir de mayo de 1866, esta casa de noviciado de los jesuitas se convirtió en el Colegio Pío Latinoamericano. Y aquí, en 1870, 30 de mayo, Claret vino de nuevo, como arzobispo, a celebrar la misa y a predicar a los estudiantes. Eduardo Huarte y Silva, obispo de Goiás y Uberaba, recordaba en 1907 este encuentro. Durante toda la misa no pude desviar mis ojos de aquel insigne prelado, que pequeñito de estatura, parecíame gigante en santidad. Conmigo recibieron también la comunión de sus manos el cardenal Joaquín Alcoverde, arzobispo de Río de Janeiro, Jerónimo Tomás de Silva, arzobispo de Bahía, Francisco de Rego y Maya, obispo de Nicópolis. Saliendo de la iglesia del noviciado, giramos por la vía del Quirinal y nos disponemos a hacer un pequeño desplazamiento. Bajando por vía Génova, llegamos a Vía Nazionale y poco después, torciendo a la izquierda, bajamos hacia la iglesia de San Vitale. Junto al huerto del noviciado jesuita se encontraba la iglesia de San Vitale, erigida en el año 402 en forma de basílica. Una de las iglesias más antiguas de Roma. La fachada es sencilla y tiene un pórtico de época paleocristiana. El interior es de una sola nave con pinturas del siglo XVII. Andrea Commodi pintó al fresco el ábside con la escena de la caída de Jesús bajo la cruz y las escenas del martirio de los santos Gervasio y Protasio. Fue restaurada en 1859. Clemente VIII en 1595 la unió a la de Sant'Andrea. Las pinturas que la decoran presentan motivos de martirio, destinados a preparar el espíritu de los misioneros jesuitas que partían hacia tierras de misión. A finales del siglo XVI, en 1595, Clemente VIII entregó la basílica a la Compañía de Jesús, con objeto de que sirviera como parte de su cercano noviciado. Los novicios jesuitas bajaban a esta iglesia para dar catequesis y predicar al pueblo. El novicio Claret también ejercía su ministerio en ella. A la salida de la iglesia y antes de subir la larga y empinada escalinata, se puede admirar el hermoso portal con el escudo de Sixto IV. Es uno de los más nobles del primer Renacimiento romano, aunque los preciosos paneles en relieve del siglo XVII han sido retirados de las puertas de madera y colocados en un lugar más seguro. Una vez en la Vía Nazionale, volvemos a Vía del Quirinale para visitar el Palazzo del Quirinale, frente a la iglesia de Sant'Andrea. En la más alta de las 7 colinas de Roma, donde se encontraba el templo de Quirino, se encuentra el Palacio del Quirinal. Gregorio XIII inició su construcción en 1574 para convertirla en residencia de verano y no se completó hasta el pontificado de Clemente XII, 1730-1740. La fachada y el atrio son de Domenico Fontana. La capilla, del mismo tamaño que la Capilla Sixtina, es del arquitecto Maderno. Y la parte del edificio que da a la Vía del Quirinale es de Bernini. Hasta 1870 fue la residencia de los papas y de los reyes de Italia hasta 1946,
cuando se convirtió en la sede de la presidencia de la República Italiana. Claret llegó a este palacio el 7 de noviembre de 1865 para obtener una audiencia privada con Pío IX, con el fin de consultarle si debía continuar o no como confesor de la reina Isabel II, una vez que ésta había dado su consentimiento para el reconocimiento del Reino de Italia, lo que suponía la pérdida de los estados pontificios. Claret escribió ese mismo día al nuncio de su santidad. Me recibió con muchas demostraciones y pruebas de afecto, y me dijo que ese mismo día había recibido una carta de Su Majestad la Reina de España en la que le pedía que me ordenara volver a su lado como confesor. Pero el Santo Padre me dijo que por el momento no me lo ordenaría, ni me lo aconsejaría, sino que esperara 1 o 2 semanas, que mientras tanto pensaría qué hacer, rezaría al Señor y después me lo diría. De nuevo, el sábado 24 de abril de 1869, Pío IX recibió a Claret en audiencia privada en el Palacio del Quirinal. El Papa le acogió con gran afecto y amabilidad. Siempre me decía: querido, conozco las calumnias y maldades que se han dicho contra ti, ya las he leído. Entonces comenzó a citar las autoridades de la Sagrada Escritura y razones muy fuertes para consolarme. Pero gracias a Dios, yo estaba y estoy muy tranquilo. Cuando el Papa terminó de hablar, le respondí: Santo Padre, el discípulo no debe ser más respetado que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bajando por la vía de la Dattaria, llegamos a la vía di San Vincenzo a la derecha, y ahí nos encontramos con la hermosa piazza donde se ubica la famosa Fontana de Trevi. Justo en la plaza, a la derecha, se encuentra la iglesia de los santos Vicente y Anastasio, con una de las fachadas barrocas más hermosas de Roma. El cardenal Mazzarino, cuyo escudo corona las numerosas columnas de la fachada, la hizo reconstruir en 1650. En esta iglesia, con más de 100 obispos, Claret participó en los funerales del obispo de Lleida, don Mariano Pullat, fallecido durante el concilio. Tomando la vía de la Estampería, cruzamos la amplia vía del Tritone y tomamos la vía del Nazareno y luego la vía di Sant'Andrea, dejando a la derecha la iglesia di Sant'Andrea delle Frate, donde hay 2 hermosas esculturas angélicas de Bernini, y a la izquierda la casa donde vivió. Llegamos a Vía di Propaganda Fide, donde se encuentra el Palacio de Propaganda Fide. En 1644, por voluntad del Papa Urbano VIII, Bernini comenzó la construcción de este palacio. Suya es la fachada que da a la Plaza de España. En 1646 también intervino Borromini, creando la fachada que da a Vía di Propaganda, en la que se alternan las formas cóncavas con las convexas, las columnas y los pilares con ventanas circulares. También es suya la capilla de los Reyes Magos. El cardenal español Vives lo donó a Gregorio XV para que fundara un centro de promoción y estudios para sacerdotes destinados a la propagación de la fe cristiana. Claret acudió a este palacio el 8 de octubre de 1839 con la intención de encontrar al cardenal prefecto de Propaganda Fide y ofrecerse para ser destinado a las misiones. Pero el cardenal estuvo fuera de Roma todo el mes de octubre. Esta infructuosa visita le abrió el camino hacia la compañía de Jesús.
Ahora podemos dirigirnos a la escalinata de España, donde a la izquierda y frente a la estatua de la Inmaculada Concepción se encuentra el Palacio de España. Se trata de la sede de la Embajada de España ante la Santa Sede. Es obra del arquitecto Antonio del Grande, año 1647. Presenta una severa fachada con portales gemelos unidos por un único arquitrabe. Debido a su regreso a España después de su experiencia en la Compañía de Jesús, el 7 de marzo de 1840, Claret va a la embajada para solicitar al encargado de la correspondencia y a la Agencia General la emisión del pasaporte que había traído consigo desde Francia. Podemos extender el paseo cruzando la Piazza di Spagna por las escaleras de Trinidad dei Monti, tomamos la Vía del Babuino y giramos a la izquierda en Vía di San Giacomo. En la Vía del Corso nos encontramos con la iglesia y el Hospital de Santiago en Augusta. Es un complejo de iglesia y hospital también conocido como de los Incurables. Se remonta al siglo IV, pero la iglesia fue restaurada en el siglo XVI. Su fachada fue iniciada por Francesco da Volterra, quien construyó la parte inferior, pero fue completada en 1600 por Carlo Maderno, cuyo rasgo distintivo es el balcón central con la hornacina en forma de concha. La planta de la iglesia es elíptica, con 3 capillas a cada lado y una grandiosa bóveda. El hospital adyacente fue fundado en 1336 por el cardenal Colonna y restaurado entre 1831 y 1846. Contaba con 2 salas, una para hombres y otra para mujeres, con una sección especial para mujeres con sífilis. En 1839 había un promedio diario de alrededor de 280 enfermos. Claret iba a este hospital todos los viernes junto con otros sacerdotes novicios jesuitas. Y aquí es donde terminamos este primer paseo. Si seguimos un poco más adelante, por Vía del Corso, podemos contemplar una de las más famosas plazas de Roma, la Piazza del Popolo. Esperamos que hayáis disfrutado del paseo.